más allá de México, es un proyecto, yo diría, transfronterizo, con hegemonía estadounidense. Entonces ahí tienen ustedes ese panorama más o menos del fracking del que estoy hablando, y regreso al punto de partida, que sí, el siglo XXI va a ser muy similar a lo que fue el petróleo del siglo XX. Ya el siglo XX, ya lo saben ustedes, pues prácticamente nos movimos en el ambiente del petróleo. Muchas guerras se dieron en nombre del petróleo, sobre todo en el Medio Oriente, donde está la mayor abundancia de petróleo. Y hoy ya Estados Unidos ya no es el gran importador. Hoy tienen ustedes que quienes más importan petróleo del Medio Oriente son China e India. Ya incluso han superado por mucho a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en realidad está apostando todo en el shale gas hasta que los detengan o descubran un nuevo energético o tengan el tiempo de 10, 15, 20 años a cambiarse a energéticos alternativos. Muchos van a preguntar, ¿y por qué no lo hacen desde ahora? Porque es muy elevado el costo. Si fíjense, cuando estaba a $110 el barril, todavía se pensaba que no eran competitivos las fuentes alternas de energía. Hoy a un precio de 30, 40, 50 dólares, todavía vamos a tener petróleo para mucho tiempo. Eso también hay que tenerlo presente. Pero ya México pues ya no va a contarlo, ya saben ustedes, ya está privatizada. Pemex prácticamente la están desmantelando poco a poco. Y ese es más o menos el esquema que estamos viendo a nivel mundial. Ahora, hay una pésima, por motivos obvios, sin contar lo del cambio climático, hay una pésima distribución del agua. Pero fíjense qué interesante, hay superpotencias acuíferas. Pero aún siendo superpotencias acuíferas, dentro de los mismos países que son superpotencias, no hay una óptima distribución. Por ejemplo, ¿quiénes son las superpotencias acuíferas? Usted en Estados Unidos y Canadá, curiosamente, socios de México en un tratado de libre comercio. Y uno hace la pregunta, pues yo diría, de kinder, ¿no? Bueno, ¿y por qué no nos dan agua? Fíjense, pregunta más tonta, ¿no? ¿Por qué no nos dan agua Canadá y Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales? Ya se dieron cuenta que es una pregunta tonta, ¿no? El que no sabe de geopolítica, pues hace esa pregunta. Yo no sé geopolítica, por eso hice esa pregunta. Entonces, a lo que quiero llegar, Canadá es superpotencia acuífera, Estados Unidos también, sobre todo en la parte no la parte occidental, porque Canadá la está, a California, es el paradigma hoy de la sequía, y no saben cómo resolverlo todavía. Tienen un grave problema en California. Y luego se ponen a hacer fracturación hidráulica, bueno, pues luego me la platicarás. Entonces tienen otro país que es otra potencia hidráulica, es Brasil, en el continente americano. Luego tienen a China, aunque no lo crean, debido a los grandes ríos que bajan del Himalaya, incluso con la India. Es más, la región de Bangladesh, su problema no es el agua, es que lo inundan de agua, es como Tabasco. El problema de Tabasco es que se inunda con agua, y más cuando lo apoya la quena con agua, abriendo de vez en cuando una que otra presa. No me quiero meter ahí en Honduras de política local, pero a lo que quiero llegar es que México también está balcanizado desde el punto de vista del agua, y a veces se nos olvida. Y es un grave riesgo, porque no estoy dando ideas, pero esto puede alebrestar algunas zonas. Ustedes saben que la zona sur de nuestro país es abundante en agua. Yo me acuerdo cuando yo solía venir a Jalisco, me acuerdo que tenía una crisis del agua. Ayer le pregunté a uno de los conductores de Uber, no estoy haciendo publicidad porque es conductor, más que taxista, no les gusta que uno les diga taxistas, o le dije conductor, qué había pasado con el asunto del agua, y me dice, no, ya están rellenando el río Chapala. Bueno, yo me acuerdo cuando venía hace como 10 años, me comentaban que incluso les habían quitado aquí, tenían una ración de abasto de agua, ¿no? Debido precisamente por la desviación que estaban haciendo del río Lerma, que chocaba con los intereses de otros estados. Es decir, no es un asunto menor el asunto del agua en México. Somos de los países con mayor estrés acuífero del planeta. El centro metropolitano del país padece una gran carestía de agua. El mismo diputado Armando Soto les puede decir cómo pues realmente viven con las pipas
imagínense estas alturas del partido del siglo XXI, tienen que estar ahí con las pipas haciendo cola, etcétera, etcétera, porque realmente sí hay un gran estrés acuífero en el centro del país. Y ustedes saben, también tenemos el problema de Cutzamala, que a veces sus obras que hacen sirven para la fuga del Chapo, pero ese es otro tema, con agua ahí, ¿no? O la tubería que hacía ruido, etcétera. No me quiero meter a esas anécdotas, pero son simpáticas. A lo que quiero llegar es de que el sur del país tiene abundante agua. Y vean, yo no eliminaría la posibilidad de que sean capaces de desviar esa parte para llevarla a California. Nosotros podemos tener muchos escenarios, ahora que estamos entrando en una etapa de autoritarismo global tremendo, podemos ver cosas que no tienen nada que ver cuando nosotros estamos en un ambiente de democracia y de consulta ciudadana. Entonces, en resumen, la parte occidental de México tiene problemas de agua muy serios. El norte en general tiene problemas de agua. En la parte del Golfo no tanto. En Veracruz, Tabasco, Campeche no tienen ese problema. Pero sí, imagínense el día de mañana, si por el petróleo tuvimos tantas guerras. Ahora no me quiero imaginar hasta guerras civiles en los países para tener el líquido vital. Pero ahí va lo peor. Ya ven que se habla mucho, se ha dado este tema del derecho al agua. Me acaban de invitar al Instituto de Investigaciones Jurídicas a dar una ponencia sobre el agua. Les dije, vean, si me invitan es a su cuenta y riesgo. A mí me invitan, yo voy a hablar. Si no, pues que no me inviten, estoy feliz en mi casa. Además gratis, menos. Sí, pero como le debo eso a mi alma mater, la UNAM, entonces me chantajean. Y de bueno, mínimo, dando, ¿no? ¿Me oyes? Obviamente soy educado y respetuoso, pero digo las cosas. Entonces, por ejemplo, había, no, y además, imagínense, estudios jurídicas de la UNAM, pues se maneja lo de los derechos humanos. Bueno, ¿para qué tocamos ese tema? Pero sí les digo que últimamente les ha dado por usar mucho el término de derechos humanos y a veces no entendemos las trampas en las que caemos. Entre ellas caí yo, pero no caí tanto porque a mí me salvó darle otra ambientación biosférica, bioética, de biodiversidad y sobre todo muy humanista. A veces lo rescata uno ser humano, aunque ustedes no lo crean. Entonces, en la agenda de derechos humanos del agua, cuando se vota en la ONU, no me hagan caso por cuánto se votó, etcétera, México se ausentó al momento de la votación. Se los paso al costo, eso poca gente lo sabe. Olvídense que ya se ha aumentado. Luego usaron un término, todavía si uno no es abogado, porque les van creando loopholes, que se llama en inglés, les van creando trucos legaloides, para caer. Entonces ya no es lo mismo accesibilidad del agua que asequibilidad. Bueno, con ese truquito lingüístico, que para mí es el mismo, ¿no? Pero no para los abogados. Los abogados ahí tienen su trampa. ¿Y cuál es? Que se puede privatizar. Curiosamente ahí tienen toda una parafernalia legaloide, no les quiero romper la cabeza con ello, pero a veces nosotros de buena voluntad, pues, suena bonito asequibilidad, dice, oye, ¿de cuándo acá estos ignorantes de la lengua española ya les gusta usar un término tan castizo, ¿no? Bueno, porque se trata precisamente de disfrazar la accesibilidad por medio de un término legal que es la asequibilidad. Fíjense qué cosita tan mínima a lo que les lleva. Sí, pero ya les metieron el gol de la privatización, ya les metieron el gol de tener un mínimo de litros al día como derecho humano, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso con esa situación. Bueno, en resumen, en que les digo que a mí medio salvó la cuestión biosférica, porque yo siempre manejé y precisamente me dio hasta gusto regresar al año 2000, cuando ya manejamos que el agua, cuando nada más les falta privatizar el aire en México, es lo único que les queda.